Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, la verdad, muy emocionado, la verdad que sí, David, de estar lo que es en tu espacio, que bueno, es una ventana que muchas personas siguen con un contenido de valor y bueno, nada, aquí aportando un granito de información para que bueno, la comunidad pueda seguir creciendo en conocimiento. Así es, esa es la idea, ¿no? Que entre todos seamos más y aportemos más conocimiento siempre Totalmente. basado en la evidencia científica. Andrés, antes de empezar, porque seguramente alguien no te conocerá de toda esta gente que se irá uniendo, que te irá escuchando a lo largo del en vivo, luego lo llevaremos al podcast y al canal de YouTube y bueno, habrá muchísima más gente que seguramente no te conoce. Me gustaría pues que seas tú quien se presente, que nos cuente quién es Andrés Salvatierra o que nos diga quién es tu nutricionista al día. Bueno chicos, me avisan si se escucha ya por allí, me ayudó María Ángela a decirme que me escucha bajito. Bien, bueno, voy a tratar de colocar el micrófono de una manera, aquí está el micrófono, más estratégica. Bueno, chicos, mi nombre es Andrés Salvatierra, soy nutricionista dietista. Me acabo de recibir hace como unos 3 meses de la especialidad de nutrición vegana vegetariana. Si bien es cierto, no es la alimentación que yo practico, fue de las que me llamó la atención hacer aquí en Argentina. Yo vivo aquí en Argentina, en Buenos Aires, y hace aproximadamente un año estoy en el área de nutrición funcional y holística, ¿sí? Eso es lo que es mi pequeño espacio, se encarga de brindarle a toda la comunidad que me sigue. Y bueno, nada, contento, estoy enfocado más que todo en la parte de alimentación funcional, sanar lo que es el intestino, entendiendo que por allí comienza cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Tal vez el tema de la masa muscular no es el mayor porcentaje de pacientes que yo recibo, ¿sí? Yo creo que el 90% se lo lleva a pérdida de grasa corporal, pero siempre llegan pacientes con esta meta que suele ser un poquito complicada, ¿sí? Alcanzar. Y bueno, hay estrategias que pueden ayudar mucho a optimizar lo que es la ganancia de esta masa magra. Vale, esa es la idea, hablar un poquito aquí hoy de justamente eso, ¿no? Nutrición en el aumento de masa muscular. Y yo quería empezar con hacer entender a todas esas personas que quieren aumentar masa muscular, ya obviamente tú me dirás y luego pasaremos a contestar un poco las preguntas, de que muchas veces se cree o se tiene la idea, yo creo que de algún modo habrá surgido también ese mito, ¿no? Desde hace muchos años, de que para aumentar masa muscular había que comer cantidades excesivas de alimentos, por una parte, y cantidades excesivas de alimentos, digamos, poco densos a nivel nutricional. O sea, mucha comida chatarra, la llamada comida chatarra. Entonces yo quisiera que tú ahondaras un poquito allí y así mientras tú vas dando detalles sobre eso, yo voy buscando las preguntas, les recuerdo a todos los que se están conectando que aquí debajo hay un simbolito que tiene un signo de interrogación, al hacer clic allí pueden ir dejando su pregunta y la vamos a estar respondiendo en vivo con Andrés. Bueno, si bien es cierto, el tema de la masa muscular es un tema súper controversial porque usualmente el paciente cuando te solicita la consulta porque desea aumentar masa muscular lo ve como algo netamente estético, ¿sí? Algo netamente de apariencia y la verdad es que es un tejido, es un órgano endocrino, es un tejido que es mucho más que estética. Pero si bien es cierto, la alimentación y el entrenamiento son los pilares fundamentales para que esto se pueda lograr. Ahora bien, hay mucha gente por allí que piensa que para ganar masa muscular hay que comer calorías, ¿sí? O sea, muchas calorías, no importa lo que vos comás. Es más, tuve un caso reciente de una chica venezolana súper delgada, vino a la consulta con este objetivo y sus allegados, cuando veían comiendo sus platos, que habían más nutrientes que calorías tal vez, le decían que estaba mal. Yo decía, tranquila, que aquí lo que tú necesitas es densidad nutricional, es decir, que el plato realmente aporte nutrientes esenciales para que se pueda estimular a la masa muscular a su crecimiento, ¿sí? Entonces, la verdad es un objetivo que en consulta de nutrición necesita mucha perseverancia, mucho sacrificio, es lento, es largo el proceso, entendiendo que normalmente una persona puede perder en un mes 4 kilos de grasa y para aumentar músculo unos escasos 300 gramos o hasta 1 kilo en el mejor de los casos. Y si es principiante, puede llegar a esa medida. Entonces, es largo, es un proceso de mucho ejercicio, mucha alimentación, muy buen descanso, bueno, como todo realmente. Mira, yo de hecho hice un post hace no mucho
en el que hablaba de cuánto se podía perder de grasa en el plazo de una semana, de un mes y de un año, y cuánto se podía aumentar de masa muscular en ese mismo plazo, ¿no? Y yo ponía en letras en mayúsculas si lo haces bien. Porque claro, muchas veces, sobre todo en el de pérdida de grasa, y por ahí hay una pregunta interesante que a pesar de que no es de aumento muscular, la voy a poner porque es una persona que hizo un proceso de pérdida de grasa y terminó perdiendo músculo. Entonces me interesa que se responda esa pregunta porque a pesar de que Ujú. no es directamente el aumento de masa muscular, indirectamente te está afectando la masa muscular y es lo que Total. justamente no quiere una persona cuando busca perder grasa. Entonces, Andrés, la primera pregunta que nos presentan por aquí, y yo quería hacer la acotación de que, bueno, de que este fin de semana hubo un intensivo con Phil Hugo, que es una máquina en todo lo que es dieta cetogénica, que seguramente le conoces. Así que Sí. quien no lo vio posiblemente se esté haciendo esta misma pregunta, si es posible ganar músculo en una dieta cetogénica. Quien lo vio ya sabrá de sobra de que sí es posible, pero me gustaría pues que fueses tú quien nos diese la respuesta, que si es posible o no es posible aumentar masa muscular en una dieta cetogénica. Bueno, lo realmente importante es entender que la masa muscular, si bien es cierto, requiere de muchos nutrientes, ¿sí? Pero el principal es la proteína, ¿sí? Los aminoácidos, ¿sí? Que son esos pequeños bloques que van a construir una proteína. Si a grosso modo queremos resumir lo que es una dieta cetogénica o keto, bueno, es un protocolo donde el consumo de carbohidratos es muy poco, pero con ese consumo muy bajo o muy poco se puede aún así lograr crear masa muscular, porque realmente lo importante es el aporte de proteínas y también el estímulo que va a generar el ejercicio de fuerza, tan sencillo como eso. O sea, no es... Eh, no va a ser complicado tal vez, puede ser tal vez un poquito difícil al principio, pero se puede lograr. También hay otras estrategias que estamos usando actualmente, como el ciclar carbohidratos, así que no habría ningún problema. Sí, de hecho en varias ocasiones se ha hablado de eso aquí en este canal y justamente son estrategias que tienen cabida, ¿no? Sobre todo en un contexto Total. deportivo, en un contexto de rendimiento deportivo y también cuando se tiene un objetivo de aumentar masa muscular, el hecho de ciclar los carbohidratos, de reintroducir esos carbohidratos de forma estratégica. Lo que pasa es que yo creo que también en el mundo de la dieta keto, la dieta cetogénica, que a mí no me gusta cuando se le pone nombre y apellido a las cosas, pues se tiende a pensar de que es la industria intentando vendernos algo. Entonces, en este contexto Exacto. muchas veces se tiende a satanizar los carbohidratos y yo creo que no, yo creo que como bien decía, en un contexto de rendimiento deportivo, en un contexto con la búsqueda de un objetivo de aumento de masa muscular, sí que tienen cabida y hay que saber también reintroducirlos, ¿no? Yo creo que el error, de hecho tengo un episodio en el podcast junto con Alejandro Dietista, que seguramente también le conocerás, Sí. hablando sobre los carbohidratos, ¿no? De que el problema no son en realidad los carbohidratos, sino el problema son básicamente nuestras elecciones. O sea, que estamos eligiendo mal. O sea, porque carbohidratos toda la vida prácticamente hemos comido. Todo, digamos, en toda la historia de la humanidad hemos comido. El problema es que los que comíamos hace millones de años, hace miles de años, no son los mismos que estamos comiendo ahora. Entonces, básicamente, No, y dime. No, y que, disculpa que te haya atajado, pero es que la verdad es que todo depende. O sea, en este tema en particular y en todos depende de quién, depende del momento, depende de la salud de la persona, el ambiente hormonal que la persona esté manejando actualmente, cómo están sus niveles de insulina, etc, etc, ¿sí? Ese es un tema de muy depende. Pero bueno, satanizar los carbohidratos hoy en día no sería realmente válido, entendiendo todos los beneficios que tienen si se consume en la cantidad adecuada que la persona necesita. Sí, totalmente. Yo creo que, como bien tú lo dices, es que yo creo que en este mundo del fitness, Andrés, casi Todo. siempre o siempre la respuesta es depende. O sea, quien te dé una respuesta rotunda, probablemente te esté mintiendo, porque sin saber Sí. todo tu perfil, sin saber tu caso, sin saber cómo te alimentas, tu entorno, o sea, básicamente todo tu estilo de vida, es bastante complicado darte una respuesta acertada. Por eso estas sesiones de preguntas y respuestas son tan complicadas, porque muchas veces preguntan cosas muy específicas en las cuales uno no puede abordar porque obviamente no sabes el perfil de esa persona. Y aquí Elena pregunta sobre cuánto podría ganar una mujer en volumen, en masa muscular. Y antes de de que me des la respuesta, Andrés, a mí me gustaría empezar o abrir esa pregunta, digamos, diciendo que muchas veces las mujeres, sobre todo, tienen el miedo de parecer hombres.
O sea, de no se atreven a aumentar masa muscular. Y una de las cosas por las cuales me gustó tanto el episodio que hice, el en vivo que hice con Ale Estefanía, que es una chica fitness mexicana, es que ella mencionaba mucho de cómo le cambió, le fue cambiando el cuerpo cuando se atrevió justamente a trabajar ese aumento de masa muscular. Porque claro, tienen la noción o tienen la creencia de que si aumentan masa muscular se van a poner como hombres. Y generalmente, claro, se le viene a la mente pues un Arnold, ¿sabes? No se le viene de repente un hombre definido, no, se le viene obviamente hombres que han utilizado esteroides en el camino. Entonces, claro, No, obviamente claramente. así no te vas a poner ni de cerca. Y otra cosa que yo quería aclarar es que uno se ve al espejo todos los días, o bueno, al menos yo, y seguramente tú también te verás al espejo todos los días. Y uno dice cuándo quiere parar. Y yo hasta el sol de hoy, no sé cómo te ocurrirá a ti con tus asesorados, pero hasta el sol de hoy yo no conozco una persona que te diga, no, hasta aquí llego, ahora quiero dedicar a mantenerme. No, porque siempre te estás viendo ese detalle, ¿sabes? Esa grasita extra o quieres aumentar más aquí o más allá y siempre hay cosas para mejorar. Entonces, bueno, quiero que seas tú quien responde la pregunta de Elena. Bueno, en líneas generales, aproximadamente la mujer puede ganar hasta un poquito menos que el hombre, sería entre 250 gramos y hasta 800 gramos de masa muscular, ¿sí? Peso magro neto por mes, ¿sí? Sería la ganancia por mes. Ahora bien, también depende, o sea, puede una persona aumentar un poco más, eso lo he visto en algunos pacientes, y es por el hecho del glucógeno muscular, que también se puede, o sea, tu músculo puede comenzar a guardar lo que es un poquito más de reservas de glucógeno por todo el superávit energético que vas a tener con tu plan de alimentación y pues tal vez ves más kilos y decir, wow, aumenté en un mes 2 kilos o 3 kilos si estás consumiendo otros suplementos, pero realmente a nivel de músculo sería como que el tope o lo que se conoce, ¿sí? Siempre unos más, siempre unos menos, todo depende del tipo de paciente, de su genética, del tipo de estímulo, del tipo de ejercicio que está haciendo, del plan, todo eso. Sí, una vez más yo creo que esos son, como bien tú decías, las gráficas en estos casos casi siempre es un sombrero, ¿no? Obviamente te Uh dan -huh. como esa media, pero siempre está quien puede alcanzar un poquito más y está quien queda por debajo también. Entonces yo creo que allí es Exactamente. donde está lo fundamental de es que no compararse. Muchas veces la gente cae en el error de no, pero es que fulanito ganó tanto y yo estoy ganando muy poquito. Entonces, claro, bueno, no te compares porque de repente él tiene la genética que le hace plus, que le ayuda a ganar ese poquito más que tú y pues va un poquito más rápido, pero al final progreso es progreso por muy poco que parezca. El problema es que también todo este mundo de Hollywood y Netflix nos hace ver que todo se puede conseguir en plazos muy cortos de tiempo. Entonces creemos que la Exactamente. historia dura una hora. Entonces dura una hora en la televisión, pero en la vida real son años y años Claro. de hábito tras hábito. Muchas veces muchas mujeres, de hecho, llegan mucho a buscar asesoría. Seguramente en tu caso te sucederá igual, sobre todo en el caso de las venezolanas que utilizan como ejemplo a Michelle Lewin. Y claro, ahí es donde uno le pregunta, bueno, ¿estás dispuesta a dedicarle 10 años de tu vida al entrenamiento de fuerza para verte como Michelle Lewin? ¿Sí o no? O sea, ahí hay que ver el esfuerzo que hay detrás. El caso de la Estefanía, que son 7 años, y así como muchas que tienen muchos años de entrenamiento detrás, de nutrición, de asesoramiento con profesionales, ¿no? Tampoco es que lo han hecho ellas por sí mismas. Y aquí hay una pregunta que es bastante, suele ser bastante común y si la entiendo bien, porque claro, tiene muchos símbolos y creo que está bastante complicado de entenderlo, pero creo entender de que, o la pregunta que la mayoría de la gente se hace es si se puede Uh -huh. aumentar masa muscular sin ganar grasa corporal. Sí, sí, se puede lograr, sí, con una buena alimentación y con un buen plan de ejercicio. Lo común, sin tal vez hacerlo a la perfección, el plan de alimentación, que es lo que me pasa con mis pacientes, te voy a ser sincero, es que sí, los planes de aumento de masa muscular aumenten un poco de grasa, porque si bien es cierto, por ahí mantienen a la semana uno que otros permitidos, consumen un poco de azúcar, ¿sí? Entonces sí puede pasar esto que aumenten también grasas, pero si vos haces las cosas bien como tu profesional te lo indica, tanto el de nutrición como el del deporte o el de ejercicio, mmm, puede disminuir muy poco, o sea, es muy difícil que haya esa probabilidad si lo haces muy bien. Sí, yo creo que una vez más caemos en lo mismo, Andrés, es de tener paciencia.
Porque claro, Así es. mientras más rápido quieres ir, obviamente puede que más grasa acumules en el camino. Entonces, claro, a mayor grasa acumulada, luego vas a tener que estar mayor tiempo en un proceso de déficit sí, de déficit energético para luego perder esa grasa y bajar ese porcentaje de grasa. En- Y fíjate, David, que algo que es muy importante para darles un poquito más de información a tus seguidores es el hecho del ambiente hormonal, ¿sí? Si bien es cierto, para aumentar masa muscular tenemos que tener un ambiente hormonal propicio que garantice el metabolismo anabólico de creación, vamos a elevar de una u otra forma la insulina. Ahora bien, por eso sí es muy importante en un plan de aumento de masa muscular, si vas a introducir carbohidratos y no vas a hacer una keto, sino vas a hacer una alimentación convencional, que no te sobrepases del consumo de carbohidratos por decir, bueno, yo quiero aumentar masa muscular, me sirvo todo el puré, me sirvo todas las batatas, me sirvo todo el arroz, porque vas a disparar de más a la insulina y la insulina es una hormona anabólica que te va también a crear músculo, pero también a crear grasa. Entonces pasa mucho que yo he tenido pacientes que muy delgados, muy ectomorfos, ¿sí? Y quieren aumentar masa muscular y vienen con la idea de que me voy a servir todo. O sea, si me salió 300 gramos de puré de papa, pues me lo sirvo todo. Y tal vez ahí te correspondería mucho menos y aumentas lo que es la insulina. Vas a aumentar entonces grasa. A eso me refería con responder tan sencillo. Si haces las cosas bien, no vas a aumentar grasa ni vas a tener ese aumento del porcentaje de grasa en un plan de aumento de masa muscular. sí, es interesante el ejemplo que planteas tú en el caso de los ectomorfos, porque de hecho yo creo que muchas veces hay gente que le avergüenza decir que es principiante. Y yo creo que la ventaja que tiene un principiante es tan bestial que con muy poco va a progresar. Entonces, simplemente con aumentar ese o crear ese superávit energético y hacer un buen entrenamiento, simplemente enfocándose en la técnica, va a progresar una barbaridad. De hecho, tiene la Sí, capacidad sí. de lo que tú hablabas, ¿no? De aumentar hasta 1 kilo cada mes. O sea, estaríamos Y hablando en de... los rangos de mayor ganancia en masa muscular son para los principiantes, o sea, son en los primeros meses donde se puede crear más músculo. Exacto, sí, eso era lo que iba a comentar, que ese primer año de principiante, si hacen las cosas bien, porque obviamente hay principiantes que pasan ese primero, ese segundo, ese tercer año y no evolucionan al ritmo que pudiesen haber progresado, ¿no? Porque obviamente no están haciendo las cosas bien. Entonces allí es cuando viene la frustración, el abandono, etcétera. Y lo mismo sucede obviamente con todo lo que es la pérdida de grasa. Eh, Déjame ir buscando otra pregunta. De todas formas, voy a hacer Dale. un paréntesis para decir que, bueno, somos casi 90 personas por aquí, así que si todos vamos al simbolito que hay aquí debajo de un corazón y le damos bastantes veces al corazón, puede llegar a más A personas. más Aquí hay personas. una pregunta que me parece bastante interesante, ahora sobre todo que está muy en tendencia. A mí no me gusta decir de moda porque no es una moda, es algo que el ayuno intermitente lo venimos practicando básicamente en toda nuestra historia como humanidad. Y preguntan que si el ayuno intermitente y el aumento de masa muscular son compatibles. Sí. Bien, si bien es cierto, como tú lo acabas de decir, el ayuno es, no sé si llamarlo hasta una herramienta, porque cuando lo llaman herramienta ya me parece que le bajan la importancia, pero nos ha acompañado toda la vida, ¿sí? No es nada nuevo. Y pudiese de manera planificada, ayunos más largos, pudiese formar parte de lo que es un plan de aumento de masa muscular. Ahora bien, el ayuno puede dificultar un poco el proceso para el paciente por algunos motivos, ¿sí? Si vas a ayunar, vas a tener una ventana de consumo mucho más pequeña, entonces tal vez no puedas consumir toda la energía que necesitas en pocas horas. Yo diría que no sería lo más importante estar pensando, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo yo indicaría un ayuno en un paciente que está en un plan de aumento de masa muscular? Cuando él ya lleva muchas semanas con un superávit energético, comiendo grandes cantidades de alimentos y hay que darle un reposo al sistema digestivo. Es como que vamos a hacerlo de manera estratégica, unas 18 horas bien hechas, 16 horas o hasta más, depende del tipo de paciente, lo que él haya practicado anteriormente, pero no hay ningún problema. Recordemos que el ayuno intermitente va a aumentar la hormona del crecimiento. ¿Sí? Así que si bien es cierto, en resumen, el ayuno se puede contemplar como algo catabólico,
también puede ser como algo anabólico. Todo depende. Yo diría un 50 y un 50, ¿sí? Depende del tipo de paciente, yo le daría la recomendación. Te voy a dar un pequeño ejemplo que no tiene mucho que ver con esto. Ayer tenía una paciente de primera vez que me llevó recontenta porque ella es fan de la cuenta y me dice, estoy ayunando. Y ella pensaba que yo le iba a felicitar y ya lo hablé con ella y todo, pero cuando leímos lo que consumía le dije, no, no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Estás comiendo mal. Entonces, enfoquémonos en comer bien y en un futuro podremos hablar de ayuno. Entonces, es tan sencillo como eso. El ayuno puede ser como puede que no. Depende del tipo de persona. Sí, y me encanta lo que comentas porque, de hecho, hace solo una semana, exactamente una semana y un día, empezamos un reto de pérdida de grasa, ¿no? Y muchas de las personas que allí entraron a ese reto estaban desesperadas por hacer el ayuno intermitente. Yo les decía, ya va. Primero hay que enfocarse en aprender a alimentarse. De hecho, Gaby Ondrasek tiene una imagen que lo representa bastante bien, ¿no? El ayuno tiene que ser consecuencia de una buena alimentación. Si tú quieres ayunar Exactamente. y luego durante la ventana de alimentación estás comiendo pura porquería, esos beneficios que crees que te estás aportando mediante el ayuno no sirven de nada, porque luego le Estás estás... pasando hambre, inanición, pasando hambre o simplemente lo que yo le digo en consulta, así bien crudo, te dio pereza cocinarte y por eso te fue más fácil quitarte el desayuno y pensabas que le estabas dando algo bueno a tu cuerpo cuando en realidad no, ¿sí? Sí, que al final es hacerlo por comodidad y a fin de cuentas la comodidad es la que nos está trayendo todos los problemas de salud que tenemos hoy en día. Justamente esa comodidad es la que nos ha llevado a donde estamos a día de hoy con esos números disparados en diabetes, en obesidad, en sobrepeso. Y obviamente es lo que tú dices, al final, si estás haciendo el estrés simplemente por comodidad, pero quieres mantener tus malos hábitos, pues luego justamente todo ese estrés que estás causando por toda esa ansiedad, esa inanición que tú bien comentas, obviamente Repetición. exacto. Entonces estás básicamente tirando por tierra esos posibles beneficios que pudieras estar aportando a tu organismo con las horas de ayuno. Entonces, nada, yo quería aclarar igual de todas formas de que ayuno básicamente hacemos todos. O sea, nadie pasa 24 horas del día comiendo, salvo algún tarado por allí que seguramente sí lo hace porque, de hecho, me recuerdo que en la entrevista que le hice a Gaby, ella me decía, bueno, no, es que nadie pasa 24 horas comiendo. Y yo le decía a Gaby, hace más o menos 10 años yo recuerdo que entre mis compañeros de gimnasio sí que había uno que otro que se ponía una alarma para despertarse en la Sí. madrugada para comer, justamente por esa paranoia del catabolismo muscular, de que había que mantener ese aporte proteico cada 3 horas, o sea, era una locura. Y te Entonces, digo algo, sí, sí, sí lo había porque hace aproximadamente 7 años yo estuve en mi primera clase de bioquímica en la Universidad del Zulia, de nutrición, ¿sí? Donde yo estudié. Y cuando nos enseñaron el tema del catabolismo, ese era el chiste. Cuando salíamos de las clases de bioquímica, vamos a comer rápido, vamos al comedor porque se nos va a quemar el músculo. Interpretándolo completamente mal lo que hoy en día se conoce, ¿sí? Hace 8 años cuando estaba en la universidad. Y sí, hay mucha gente que todavía sigue con esos mitos de las meriendas y el montón de comida para no comerse su propio músculo. sí, totalmente. O sea, al final, bueno, hay locos en todo el mundo y bueno, seguramente alguien se aventura a hacer esas cosas, pero bueno, basadas en mitos nutricionales que lamentablemente siguen por allí Totalmente. reviviendo cada año, ¿no? Yo de hecho subí un post hace unos días de esos mitos nutricionales, solamente 3, me alcanzó la publicación, pero hablaba de que parecían mitos zombies, de que son mitos que pareciera que se renuevan año tras año y también apoyados por esa o motivados por esa industria que hay detrás que se beneficia muchas veces de esos mitos. Y por aquí está la pregunta de la que te hablaba, que de hecho la dejaron fue a través de las historias que subí para un poco ir dando promoción al en vivo. Y bueno, ella planteaba que había bajado 10 kilos solo haciendo ayuno de 16,8 y en una bioimpedancia, que es las máquinas estas para hacer las mediciones, el resultado fue pérdida muscular. Es decir, Totalmente. habrá bajado, bueno, parte de esos 10 kilos seguramente habrá sido también en grasa corporal, pero vamos a decir que pues buena parte se le fue en masa muscular. ¿Qué pasó allí y qué habrá hecho mal esta persona? En este caso es una mujer. Bien. Bueno, está excelente ese comentario, de verdad. O sea, no sabes la gran información que le va a regalar a otros. Primero, lo que falló allí es el consumo proteico. Es una realidad, o al menos en mi consulta, todos los pacientes que atiendo,
que vienen con consumos muy hipoproteicos, o sea, comen muy poco. Por darte un ejemplo, personas que necesitan 4 huevos en la mañana se comen uno, personas que necesitan 200 gramos de carne en el almuerzo se comen 60, 70, un poquito lo que pueden servir. Entonces, al afectar o a consumir tan pocas proteínas, obviamente vas a tener una pérdida de masa muscular, porque ya el estrés que normalmente ocasiona el ayuno en el cuerpo más el bajo consumo, seguramente y hasta el plato en general, en nutrientes en general, hace que pierdas masa muscular, tan sencillo como eso. O sea, allí incluso hay personas que comen 2 veces al día, tengo muchos pacientes así, o hasta una vez al día, pero si cubren su requerimiento proteico, no van a tener este tipo de problemas. Sí, yo de hecho en mi caso como 1 o 2 veces máximo al día, pero claro, me he enfocado también por intolerancias alimenticias que, que esa poca cantidad, entre comillas, de alimentos pues sean densos a nivel nutricional, ¿no? Como muchos órganos, carne, ese tipo de alimentos que son bastante densos a nivel nutricional. Y mira, hay una pregunta, a ver si la consigo rápidamente, aprovecho para decir que estamos respondiendo todas las preguntas que van dejando. Aquí debajo hay un simbolito que es como una especie de círculo con un signo de interrogación y dándole clic allí pueden dejar su pregunta, estamos respondiéndolas todas en vivo. Y hacen la Y otra pregunta, cosita que otra cosa que es súper importante comentarle a la chica, y es que allí es donde tiene que buscar asesoría profesional, porque el problema está que cuando perdes masa muscular, tu metabolismo se puede enlentecer. Tan sencillo como eso, ¿sí? O sea, la masa muscular es sagrada y es lo que se tiene que proteger en cualquier protocolo de alimentación, etc, etc. mire, Bien. y es que de hecho hubo una publicación hace unos días de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, que él colocaba, ¿quieres perder grasa? Entrena fuerza. ¿Quieres ganar masa muscular? Entrena fuerza. ¿Quieres salud? Entrena fuerza. O sea, a fin de cuentas, es algo que debería ir en cada protocolo, no sé, independientemente del objetivo que queramos, porque en pérdida de grasa te permite también proteger esa masa muscular, siempre y cuando, como tú bien lo decías, le estés dando ese aporte proteico necesario. Y pues obviamente si quieres aumentar masa muscular sin el estímulo, tu cuerpo no, ¿para qué va a decir tu cuerpo? Bueno, ¿para qué voy a aumentar el bíceps si no lo estoy utilizando para nada? O sea, obviamente es algo necesario Exactamente. ese estímulo. Y allí por eso quería rescatar esta pregunta, porque de hecho lo han hecho varias personas, que es que si se puede ganar músculo entrenando en ayunas. Bien. Bueno, nuevamente depende. ¿Por qué? Hay personas, o sea, realmente sí, el entrenamiento en ayunas es de las cosas más maravillosas que existen para el cuerpo, pero si vos sos una persona que luego cuando se finalice el día, no, ya lo has intentado y no logras alcanzar lo que se te ha planificado a nivel de energía en forma de alimentos, lo más conveniente es que metas por allí tal vez hasta un batido, ¿viste? Todo depende. Tengo pacientes que entren en ayunas y yo les digo, sí, sigan así, es lo máximo, genial. Tengo otros que son de una reducida capacidad gástrica, se llenan muy rápido. Entonces, a este tipo de pacientes les digo, mira, mete un batido antes o después, porque entonces normalmente después hacen el desayuno. Entonces, coloca algo antes para aportar más energía. Hay unas 300 calorías, unas 250 con un buen batido para aumentar masa muscular, ¿sí? Que se puede planificar. Entonces, todo depende del tipo de paciente realmente. Al final es como te comentaba, ¿no? En este mundo de la nutrición y el entrenamiento lo mismo, la respuesta correcta siempre es un depende, porque va a depender del contexto de cada quien, ¿no? Si obviamente en ese, digamos, ese periodo, esa ventana de alimentación, eres capaz de aportar toda la energía, todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para ese objetivo que te has planteado, pues puedes entrenar perfectamente en ayuna. Si ves que te está faltando, como tú bien decías, ese aporte energético durante esa ventana de alimentación y ya no puedes meter más porque, por lo que tú mencionas, pues tiene poca capacidad gástrica o porque simplemente esas horas de esa ventana de alimentación ya te ha quedado muy pequeña, pues tienes que evaluar otras estrategias y entre eso de repente meter un preentreno, ¿no? Un batido como preentreno. Seguramente, David, ella se refiere seguramente aquí analizando al tema de la ventana anabólica y recordar que dura hasta 24 horas. Así que si es por eso el tema de la pregunta o por un tema de que si entrenamos en ayunas, luego voy a comerme el músculo, eso no va a pasar, ¿sí? Eh, Al final el músculo crece en la noche. Cuando nos vamos a la cama, ahí es donde ocurren todos los procesos de reparación, no en el gimnasio.
no en el momento de entrenamiento como tal. Así que realmente lo que importa es tu ingesta total al día y tu buen descanso en las horas oportunas. Sí, y lo que tú comentabas también de que eh, tú hablabas de la ventana anabólica, ¿no? Que es básicamente un mito que también revive año tras año, nunca muere, y que antes se pensaba que era de media hora, la gente salía corriendo de los gimnasios a tomarse un batido de proteína, recuerdo que incluso se llevaban también estos envases para hacer comidas completas. Entonces, claro, era una locura que ya obviamente está súper desmentida con toda la evidencia científica actual y se sabe, justamente como tú bien lo mencionas, de que esa ventana pues llega hasta las 24 horas. Entonces no volverse locos, no creer que es que si no comen van a morir, sino que simplemente tómense su tiempo y planifiquen sobre todo qué es lo que van a comer. No hay que ir tampoco de buenas a primera porque muchas veces también se cae en esa irracionalidad de que hay que comer. Entonces, claro, lo primero que te encuentras de repente es a lo que a lo que vas a ir. Y hay una pregunta por aquí, que ahora se me perdió, que habla, bueno, habían preguntado bastante veces lo de ganar músculo, si se podía entrenar en ayunas. Esta es una pregunta, déjame ver si se ve completa. Esta es una pregunta bastante interesante porque suele caer, muchísima gente yo creo que está en no sé cómo llamarlo, pero es como una especie de limbo de la grasa, ¿no? Porque claro, estás en ese punto en el que no sabes si tienes que aumentar masa muscular o tienes que perder grasa corporal. Y de hecho, Dani, que creo que es su nombre, dice, mujeres, ¿cuál es el porcentaje de grasa adecuado, que más que adecuado yo diría óptimo, para empezar una etapa de masa, de aumento de masa muscular? ¿Cuál sería ese porcentaje? Yo quisiera también Bien, hablar al contrario, en caso de cuál sería ese porcentaje de grasa para empezar o en el cual al superarlo ya tienes que estar pensando en una pérdida de grasa corporal. bueno, yo te voy a dar una respuesta que hace poco leí en un post de un colega que me encantó y decía lo siguiente, el peso ideal, podemos hacer la analogía con el porcentaje de grasa, lo decide el paciente. Cuando ya vos decís, aquí estoy, o sea, eso a mí me encantó porque obviamente yo le indico al paciente cuál es su peso ideal, cuál es su peso armónico, eso es por teoría, eso es algo que siempre se debe hacer, pero realmente es cuando ya la persona lo alcanzó, te va a decir cuándo quiere aumentar masa muscular, si quiere seguir perdiendo grasa corporal, etc, etc. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que un porcentaje de grasa saludable para todas las mujeres o para la mayoría sería más o menos de entre 24 y 30%. En un nivel fitness, donde luego querés aumentar masa muscular, tendríamos que bajar esto, hablar de un 15%, 16%. La verdad, ese sería más o menos el porcentaje que te diese, no sé si vos diferís de eso. Tengo más concreto los datos en el hombre, que es donde yo más lo utilizo, pero no sé qué pensás vos de eso. No, sí, yo quería hacer simplemente la acotación en el hecho de lo del peso ideal. Yo considero que más que un peso ideal, porque claro, sí que puede tener una persona un peso ideal si tú le dices, bueno, con este porcentaje de masa muscular y con este porcentaje de grasa corporal. Pero si fuese simplemente el peso ideal, pues no dice mucho, porque básicamente puedes tener el mismo peso y verte totalmente distinta o distinto. Entonces, por eso Exacto. a mí no me gusta. De hecho, hice la semana pasada un en vivo con José Luis Albal o Albal, no sé cómo se pronuncia, pero justamente hablábamos de cómo medir el progreso, ¿no? Y muchas veces se hace referencia, de hecho, nosotros incluso en la calculadora de macronutrientes y calorías que tenemos en la web, que es totalmente gratuita, hablamos de peso ideal, pero hay que tener mucho cuidado porque obviamente ese peso ideal no te dice mucho, ¿no? Yo siempre hablo, me gusta dar el ejemplo de que tú puedes tener un Cristiano Ronaldo que mida 1,80 y tantos, creo que 1,87 mide Cristiano, y pese sus mismos 84 y no se vea como cristiano. Entonces tú ahí me vas a decir, Exacto. bueno, de repente para esta otra persona que mide también un 87, su peso ideal sí que puede ser 84, pero tienes que tener la cantidad de masa muscular que tiene Cristiano y el porcentaje de grasa que tiene Cristiano, que ya Y la actividad. sí, exacto, por eso era lo que te iba a decir, y todo el trabajo que hay detrás para llegar a ese estado físico. Entonces, por eso, claro, siempre y cuando le estés dando toda esa información a la persona, junto con el peso ideal, que en tu caso como profesional obviamente lo haces, pero si te vas a una calculadora, por ejemplo, el de nuestra misma web,
obviamente el peso ideal no te está diciendo nada. Entonces mucha gente se enfoca o Claro. se obsesiona con ese peso ideal. Son datos, son datitos que yo en la consulta, entre otros datos, concretamos con el paciente lo que él quiere. Bueno, mira, la teoría dice esto. ¿Tú qué piensas? No, sabes que 20 kilos menos me veo enferma. Yo diría unos 10. Perfecto. Colocamos una suma y un promedio entre lo que dice la teoría, que son simplemente ayudas que nos ayudan a ver más el camino por donde tal vez caminar y listo. Sí, y al final, como tú lo dices, al final es teoría. De repente en la práctica, de esos 20 pierde 10 y ya le gusta cómo se ve. O te va a decir, bueno, no es que ya estoy adelgazando mucho, prefiero ahora aumentar un poco de masa muscular. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que yo intento explicarle muchas veces a nuestros asesorados? Que esto es de prueba y error, no porque estés contratando a un profesional significa que él te va a dar el mapa al tesoro, o sea, ya diseñado para que tú puedas llegar a ese punto en el que quieres estar, ¿no? Obviamente uno como profesional más bien te va a ayudar a guiarte a través de esa ruta y vas a tener que más de una vez recalcular la ruta, rectificar y volver a corregir o devolverte, dar dos pasos atrás para volver a dar uno hacia adelante. Entonces, esos son todo el tipo de cosas que hay que ir tomando en cuenta y como tú bien lo decías, al final un dato aislado no te va a decir mucho. Si quería Exactamente. que compartieras los datos de porcentaje de grasa óptimos para empezar un aumento muscular en hombres, para pasar a otra Bueno, pregunta. yo en los hombres normalmente por mi experiencia, que he tenido varios casos que han llegado hasta allí, ya cuando llegamos a los 10, 11%, he llegado a pacientes hasta el 8% de grasa y dicen, no, Andrés, ya quiero aumento de masa muscular, ya me siento muy bien, porque bueno, llegan a kilos en grasa bastante bajos, que tampoco es saludable por todas nuestras hormonas, ¿sí? Pero sí, más o menos un 10, 11%. Ya hay otros que dicen, bueno, todavía quiero un poquito más y llegan a un 8%. Ya menos de 8% es dañino para la salud en hombres, ¿sí? Sería ya eso. Sí, hay que tener en cuenta también de que hay una diferencia, ¿no? Entre hombres y mujeres, porque justamente lo que tú mencionabas, el hombre puede llegar a un porcentaje más bajo, pero la mujer, en el caso como obviamente por el hecho de que tiene que traer, digamos, otra generación al mundo, tiene que también tener un Y su porcentaje. forma del cuerpo, los senos, sus glúteos, o sea, ya el porcentaje es diferente completamente. Entonces, no guiarse, por eso te pedías la aclaratoria con respecto a los hombres, para no guiarse por un solo porcentaje. Y Uh -huh. aprovecho para hacer un paréntesis, Andrés, y decir que vamos a responder tres preguntitas más, pues ya llevamos casi cerca de la hora. Entonces, pueden ir directamente aquí debajo, hay un simbolito que tiene un signo de interrogación, hacer clic allí y dejar su pregunta. Vamos a estar eligiendo las tres últimas preguntas para responderlas. Esta de Alejandra no cuenta como esas tres, las tres próximas que vengan después. Y aprovecho también para que le den aquí al simbolito del corazón varias veces todo lo que nos están viendo, que somos ya más de 100 personas, así que si somos 100 personas y le damos clic aquí, estoy seguro que va a llegar a muchísima más gente. Claro que sí. Alejandra pregunta, Andrés, y de hecho esto creo que ha generado mucho debate, mucha discusión en torno, sobre todo en el contexto de dieta cetogénica, sobre cómo se debe romper el ayuno, cómo abrir esa ventana de alimentación, si con proteínas, si con grasas, si se puede meter carbo, y ella pregunta si abrirla con proteína, pero en caso de masa muscular dicen que hay que abrirla con carbos también. ¿Qué sería allí lo ideal? ¿Importa tanto cómo Okay. rompemos esa ventana de ayuno o no? ¿Cuál sería allí Bueno, lo mejor? respondiendo a partir de su pregunta, que es simplemente ya una persona que hace el ayuno, ella ya hace ayuno, que incluya los carbohidratos. Y los carbohidratos van a crear un ambiente hormonal bastante anabólico y te van a ayudar, ¿sí? Porque la persona ya está practicando el ayuno. ¿Sí? En base a esa respuesta, sí será lo ideal. No le veo ningún problema en colocar solamente proteínas y grasas. No, en esa pregunta en particular yo le incluiría carbohidratos para romper ayuno. Sí, yo creo que sobre todo, a mí me gusta sobre todo, digamos, recomendar, entre comillas, que se incluyan los carbohidratos junto con la proteína, Uh sobre -huh. todo cuando se entrena en ayunas, ¿no? Darle mayor prioridad a eso. Y justamente lo que Exacto. comentábamos al inicio de este en vivo, ¿no? De utilizar esos carbohidratos justamente de forma estratégica. Si vienes de entrenar, vienes a hacer de un ayuno de 16, de 18 horas, tiene más sentido que allí incluyas esos carbohidratos con esa proteína, ¿no? Ya ahí obviamente, una vez más, Andrés, depende pues de Y la situación depende, de cada sí. uno.
Yo tuve unos pacientes donde ellos, por muchos factores, ellos comían 2 veces al día, o comen, porque siguen siendo pacientes, comen 2 veces al día, entrenan muy fuerte en la tarde, entonces la primera comida, y tenían un tema con con la insulina. Entonces yo lo que les coloqué es que su primera comida era o es solo a base de proteínas, grasas y vegetales, y la segunda comida hubiesen carbohidratos. O sea, todo depende del paciente. Uno luego le va ajustando cómo va a estar compuesto cada plato, pero en base a este ejemplo en particular, esa sería mi respuesta. ¿Sí? Ya luego depende del paciente, las comidas que hace, el número de comidas y cómo termina siendo su día en general. Mira, aquí hay una pregunta bastante interesante que me imagino que se referirá a todo el tema energético, ¿no? Al aporte calórico. Y pregunta cómo no pasarse, que de hecho lo comentábamos también al principio, de esa irracionalidad cuando queremos aumentar masa muscular, que nos vamos por el volumen, ¿no? Pensamos que mientras más metemos en volumen de comida, más rápido vamos a aumentar. Entonces ella pregunta que cómo no pasarse y que le juegue en contra, que termine aumentando más grasa corporal y no masa muscular. Bueno, allí yo pienso que el registro de lo que vos consumís es lo más importante. Si vos tenés a un profesional que te está guiando, él te va a decir cuánto vas a comer en promedio, porque exactitud no hay en nutrición, eso no existe, así como es imposible determinar exactitud cuántas calorías gastamos en un día y varía de día a día. Si vos tenés un profesional, ya vas a saber cuáles las cantidades promedios donde tenés que mantenerte para no pasarte. Y si vos no tenés un profesional, lo estás haciendo por tu propia cuenta, yo te recomendaría que registres todo lo que vos consumís en un periodo de tiempo, 2 semanas, 3 semanas. Vas a ver cómo tu cuerpo lo asimila y si hay un aumento de grasa o no, con fotos, con medidas, con prenda de vestir. Y si hay un aumento de un poquito del tejido adiposo, sabes que estabas en superávit, ¿sí? O te estabas pasando de más. Entonces tendrás que bajar un poquito más, pero todo depende. Si tenés tu profesional, él te va a dar una orientación bien clara de los promedios de cada macro a consumir. Sí, yo creo que allí el problema, Andrés, y es lo que justamente me gusta mucho destacar cuando hablo con un profesional, en este caso la nutrición o el entrenamiento también, es que la mayoría de las personas probablemente nunca pasen por un profesional, ni de la nutrición ni del entrenamiento, porque lamentablemente para la gran mayoría de las personas no es prioridad. Entonces, cuando lo hacen por sí mismas, es bastante complicado también determinar eso o ir a la prueba y el error. Lo que sucede es que Ujú. aumenta mucha grasa, entonces luego quieren perderla y luego pierden grasa y pierden músculo. Entonces entran en ese ciclo del cual después es imposible salir porque van año tras año renovando esos propósitos de año nuevo y volviendo a entrar al ciclo. No, no, ahora quiero perder grasa, luego aumento masa muscular, me llevo grasa también y bueno, es un ciclo Y es infinito. más, te llegan a la consulta cuando ya lo agotaron todo por sus propias cuentas. Ya no Sí, puedo más, ayúdame. sí, te dice, no, es que hice tal dieta, hice un detox, me compré este suplemento, nada me ha funcionado. Entonces ahora sí, voy con el profesional. Hagamos las cosas al revés. Vayamos primero al profesional antes de invertir. Invertir no, antes de gastar, de botar el dinero en todas esas cosas que no funcionan y que sea un profesional, sí, que toma tiempo, que hay que tener paciencia, que hay que forzarse totalmente. Pero con un profesional, de la Exactamente. mano un profesional, es cuando se pueden conseguir todos esos números los cuales hemos hablado. Por eso siempre me gusta destacar el si lo estás haciendo bien. Porque muchas veces tú le dices, no, es que puedes perder tanto en un mes. Coño, pero es que no yo perdí fue tanto nada más. Y se me fue masa muscular. Bueno, no lo estás haciendo bien. O sea, quiere decir que Ujú. en algo estás fallando. Y mira, ya está, es la penúltima pregunta, es la pregunta de Raquel. Y creo que yo creo que esto es un problema motivado también entre las redes sociales y muchos años por los blogs, por Google, porque mucho se buscaba cuál es el mejor alimento para aumentar masa muscular. Entonces, claro, el blog quería posicionarse o la página web quería posicionarse y te lanzaba allí una lista de los mejores 3 alimentos para aumentar masa muscular. Entonces la gente se iba y se enfocaba en esos 3 alimentos, Tres restringía su alimentos. alimentación a esos pocos alimentos. Entonces a mí me gustaría que fueses tú quien le responda a Raquel que cuáles son, entre comillas, esos mejores alimentos para aumentar masa muscular.
Bueno, antes de responder, voy a dar eso que dijiste, estuvo muy bueno y fíjense que el resultado de un plan de aumento de masa muscular o de descenso de grasa corporal es la suma de todo. Yo he tenido pacientes en planes de descenso de peso donde comieron muy bien, pero no durmieron. Entonces, no hay el resultado, o sea, siempre es la suma de todo. Y pasa también con los alimentos, ¿sí? Me gustó también lo que dijiste porque nos ayuda a no endiosar a un solo alimento en general, pero si habría que priorizar algo en un plan de aumento de masa muscular, lo más importante sería la densidad nutricional en general. Y para hablar de maneras puntual de cada alimento, los alimentos proteicos, ¿sí? Ahí luego viene el tema si sos vegano o si sos omnívoro. Entonces, bueno, si sos omnívoro, todas las proteínas, carnes, ¿sí? De una buena procedencia, vísceras, huevos, súper importante el huevo, que es un alimento completo con todos los aminoácidos. Y sí, todas las proteínas de origen animal serían la más importante. Y ya luego habría que incluir grasas para aumentar más el aporte de intensidad nutricional, densidad energética y carbohidratos nobles, carbohidratos no refinados, carbohidratos que no inflamen, carbohidratos que no te vayan a distender, porque si bien es cierto, durante un plan de aumento de masa muscular vas a comer mucho, tienes que también evitar no vivir todo el tiempo inflamado a nivel intestinal, con distensiones o con problemas de digestión, ¿sí? Entonces, por allí yo evitaría un poco ciertos alimentos, depende del paciente, pero granos los tomo con mucho cuidado. Hay métodos para indicar granos, igual con los cereales, ¿sí? Depende mucho de eso. Sí, yo quería hacer puntualizar el hecho de que hemos normalizado todo lo que es la inflamación, sí, la inflamación Distensión, abdominal, la la distensión distensión. abdominal, y es un grave error, ¿no? Pensar de que es normal terminar una comida y terminar abollado, como dice uno en Venezuela, y tener ganas de dormir, porque es que de hecho hoy en el gimnasio escuchaba una conversación de una señora que hablaba de lo normal que era para ella comer y tener que echarse a dormir. Y yo decía, coño, yo no me enteré de esto de la siesta, sino fue Amén. la primera vez que vine para Europa. O sea, en Venezuela tú no almuerzas y sientes la necesidad, a pesar de que uno comía pesado el almuerzo en Venezuela, pero no sentías esa necesidad de acostarte a dormir. O sea, bueno, si te comías, si te lanzabas 2 platos de pasta, pues de repente sí. Pero o sea, me choqueó el hecho de que Eso es lo ruido. veían tan normal, ¿no? De que no, es que yo tengo que comer y me tengo que acostar a dormir. Y yo decía, wow, o sea, pero es que no es normal. O sea, de hecho, evolutivamente hubiese sido un fracaso, hubiésemos sido un fracaso como especie si teníamos que dormir después de comer, porque nos hubiesen matado a todos, nos hubiesen cazado Oh, los demás depredadores. Entonces, evolutivamente no hubiese funcionado muy bien. Así que nada, la última, pasa dime. Pasa otro tips que te quería dar con respecto a lo de la alimentación, en cuáles sean los mejores alimentos, tal vez si bien es cierto las proteínas. También por allí un problema que he tenido con algunos pacientes en aumento de masa muscular, que los principiantes claramente se han servido muchas verduras. Entonces, quedan muy fácil. Mira, yo necesito espacio en tu estómago para las proteínas y tal vez los carbohidratos si tu ambiente hormonal te lo permite, y si se llenan a expensas de fibra, van a disminuir mucho lo que es el vaciamiento gástrico y van a quedar llenos por mucho más tiempo sin tantos nutrientes. Entonces, es algo a tener en cuenta también. Sí, y bueno, ya para terminar, yo quería cerrar con la pregunta de Cintia porque es algo también bastante común y es el querer perder peso, perder grasa y al mismo tiempo aumentar masa muscular. Y aprovecho para hacer un breve paréntesis porque me acabo de recordar que el fin de semana del 30 y 31 de enero tenemos un curso intensivo totalmente gratuito relacionado justamente con todo lo que estamos hablando del aumento muscular. Va a ser un fin de semana para hablar de nutrición y aumento de masa muscular y entrenamiento de masa muscular. El link para apuntarse está en el perfil, así que a quienes queden por allí aún y quieran apuntarse al curso intensivo totalmente gratuito, al salir, pues vayan al perfil y se unen a través del link que está en nuestro perfil, es totalmente gratis. Entonces, sí quisiera que, bueno, que fueses tú quien responda a esta pregunta de Cintia. A nosotros nos llegan muchísimas personas que quieren asesorarse y buscan justamente esto que se le conoce como recomposición corporal, que es querer perder grasa y ganar masa muscular. Entonces, te pregunto yo a ti, Andrés, ¿se puede? Y si se puede, ¿en qué personas o en qué perfiles es factible hacerlo?
Bien, la verdad sí, y lo veo en un 60% de mis pacientes que quieren perder peso, siempre aumenta masa muscular. Pero básicamente porque la mayoría, no sé los demás nutricionistas, de mis planes son hiperproteicos. La mayoría, ¿sí? Son muy altos en proteínas y siempre tienen un aumento de masa muscular importante y lo notan en su cuerpo. Ahora bien, uno más que otro. Hay pacientes que esto tal vez le cuesta mucho más, ¿sí? He visto que le cuesta mucho más a los pacientes que tienen un grado de obesidad superior al 2, ¿sí? Que tienen más de 35 kilos. Ellos difícilmente puedan ganar masa muscular, incluso con un plan hiperproteico, porque realmente su metabolismo y sus compartimientos no se enfocan en crear músculo cuando hay tanto sobrepeso. Es lo único que he visto, pero sí se puede. En la mayoría de los pacientes que quieren perder peso, aumentan músculo. Sí, Con una buena dieta, claramente. yo creo también que sería lo ideal, ¿no? De que, porque si Uh obviamente -huh. estás dándole el estímulo a tu cuerpo, a los músculos, obviamente lo ideal sería por lo menos que mantuvieses esa masa muscular que tienes, sobre todo si está en un proceso de pérdida de grasa, o que esa masa muscular aumentase. Y si eres principiante, lo más probable es que incluso ganes masa muscular porque le estás dando un estímulo que al cual nunca antes había estado sometido. Y es lo que yo siempre digo, Exactamente. ¿no? Si eres principiante, con oler una pesa te basta para ganar algo de masa muscular. O sea, si en tu vida le has dado el estímulo que necesita tu cuerpo para por lo menos crecer o por lo menos adaptarse a ese estímulo, entonces se te va a hacer mucho más fácil también lograr esa famosa recomposición corporal, que es totalmente Exacto. factible, como bien Andrés dice, pues obviamente según cada caso. Así que, Andrés, creo que bueno, llevamos casi una hora aquí respondiendo preguntas. Sí, Todavía quedan un montón de preguntas, pero bueno, lamentablemente nos pudiésemos pasar toda la tarde o todo el día aquí respondiendo todas sus dudas, pero bueno, aprovecho para recordarles dos cosas. Por un lado, que tienen a Andrés en su cuenta Tu Nutricionista al Día, que sigue aportando muchísima información tanto en aumento de masa muscular como en pérdida de grasa corporal. Y tienen para el fin de semana del 30 y el 31 de enero un curso intensivo totalmente gratuito de 2 días, de muchísimas horas y muchísima evidencia científica para aprender todo lo que es nutrición y entrenamiento para la hipertrofia o para el aumento de masa muscular. Andrés, darte las gracias nuevamente por tu disposición, porque básicamente fue algo súper rápido, ¿no? Te escribí y enseguida ya sí. estaba, ya me habías dicho que sí. Y de verdad agradezco tu enorme disposición para haber colaborado el día de hoy. Y quiero que seas tú quien despida este en vivo, este podcast, este vídeo que seguramente va a estar también en el canal de YouTube y nos recuerde dónde te pueden conseguir para seguir conociendo mucho más de todo esto de la nutrición en el aumento de masa muscular. Bueno, David, la verdad, gracias. Estuvo súper entretenido este vivo. Nunca lo había hecho así. Yo he hecho muchos vivos, pero estructurados. Cuando dije preguntas y respuestas, bueno, vamos a ver cómo es eso. La verdad que, bueno, la pasé genial. Estamos a la orden en Tu Nutricionista al Día. Siempre damos información bastante actualizada de nutrición funcional, que es mi enfoque, nutrición holística. Por allí va nuestro contenido. Y bueno, nada, agradecerte por la oportunidad, porque esta ventana sé que muchas personas la ven y ya muchos seguidores me comenzaban a seguir de tu cuenta. Así que bueno, muchas gracias por su atención y bueno, nada, por aquí a la orden, David. Cuando quieras hablar de otro tema de nutrición, me puedes mandar un mensajito. Seguro que sí, Andrés. Nada, invito a todos los que todavía quedan por allí a que al salir de aquí vayan por una parte a Tu Nutricionista al Día a seguirle porque aporta muchísima información, divulga muchísima información y luego que se vayan a nuestro perfil y se inscriban al curso intensivo gratuito. Así que, Andrés, te mando un abrazo muy fuerte. Esperemos Igual, que sea la primera de muchas y nos veamos muy pronto por aquí. Y claro que sí. Chao. muchísimas gracias a todos los que han estado por allí preguntando y aguantándonos aquí a nosotros durante una hora. Un abrazo fuerte.